De todo sobre el coronavirus a través de RPP Noticias, La Voz del Perú. Soy el doctor Elmer Huerta. Encantado de estar con ustedes en esta tarde de lunes 19 de octubre. Muchísimas gracias por su sintonía. Muchísimas gracias por permitirme que los acompañe en estas tardes de pandemia. Hoy día vamos a tocar un tema sumamente interesante, señor, señora. Esto vale para todos. Primariamente para las damas, para las mujeres, porque ellas sufren más la enfermedad que los hombres. De cada 100 casos de esta enfermedad, 99 ocurren en mujeres, 1 en hombres. Pero cuando ocurre en la mujer, el hogar completo se trastorna. Estamos hablando del cáncer de la mama. Y específicamente estamos hablando de cómo el cáncer de la mama ha sufrido, entre comillas, en esta época de pandemia. El doctor José Galarreta Segarra, él es cirujano oncólogo del Departamento de Cirugía en Mamas y Tejidos Blandos del INEM y está con nosotros. Doctor Galarreta, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, doctor Elmer Huerta. Muy agradecido por la invitación, a la espera de las interrogantes que podrían haber para los oyentes. Exacto. Muchas gracias, doctor. Usted como cirujano, como un médico asistente del hospital más importante del Perú en cáncer, en estos 6 meses que tenemos de pandemia en el Perú, ¿qué ha pasado con el cáncer de mama, doctor? ¿Usted ha visto de que realmente ha habido impacto de la pandemia sobre la atención del cáncer de mama en el Perú o en el INEM? Definitivamente, ¿no? El cáncer de mama lo podemos enfocar en dos áreas. Lo que era prevención para cáncer de mama, que cuando se inició la pandemia, las recomendaciones internacionales y las recomendaciones aquí a nivel nacional dijeron que se eviten los exámenes de prevención para efectos de no exponer a aquellos pacientes que no tenían síntomas en estos momentos de coronavirus. Entonces se dejó hacer exámenes preventivos en aquellos pacientes y eso ocasionó que los pacientes que eran diagnosticados con cánceres tempranos hayan perdido la oportunidad de encontrar sus tumores tempranamente. Y el otro punto es aquellos pacientes que ya tenían el diagnóstico y que estaban para efectos de empezar tratamientos. Mire lo importante que es este punto, porque nosotros en el Perú tenemos un promedio de 7,000 casos al año de cáncer y diariamente se diagnostican 19 casos de cáncer. Entonces, en los 3 meses de cuarentena, prácticamente 1,900 casos se dejaron de diagnosticar en los diversos estadios. Y eso nos ha llevado a la actualidad a que estemos encontrando o estemos atendiendo pacientes que ya tienen tumores un poco más grandes de lo que tuvieron al inicio de la pandemia. Así es. Doctor Galarreta, vamos a hacer una cosita. Le ruego, por favor, que tomemos una pausa y vamos a regresar con más de esta conversación, sobre todo viendo cómo podemos hacer para enderezar el timón de lo que ha ocurrido. Vamos a regresar en un momentito. Gracias por estar con nosotros. Estamos en estas tardes de todo sobre el coronavirus a través de RPP Noticias, La Voz del Perú. Soy el doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa y gracias por permitirme que los acompañe en estas tardes de pandemia. Si usted recién prende la radio, estamos conversando con el doctor José Galarreta Segarra. Él es médico cirujano oncólogo del Departamento de Cirugía de Mamas y Tejidos Blandos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, el INEM, y estamos hablando en cómo ha afectado esta pandemia a la atención del cáncer de mama en el Perú. Y ya nos dijo el doctor José Galarreta de que ha sido enorme el impacto que ha tenido esta pandemia sobre la atención de las mujeres con cáncer de mama. No se han hecho exámenes precoces, no se han hecho mamografía, no se han hecho exámenes de diagnóstico. Las mujeres con problemas en sus senos no han acudido a los centros y ahora que ya están empezando a ir, el doctor nos ha dicho que están viendo más casos de enfermedad un poco más avanzada que de lo de costumbre. Doctor, descríbanos por favor un poquito más esta situación.
Ya que se están abriendo, ¿qué es lo que están viendo? ¿Cuáles son los primeros casos que están llegando? ¿Y cómo es que justifican las señoras de estar llegando tarde? Lo que pasa es que en la primera fase del inicio de la pandemia en Perú, la cuarentena que fue obligatoria, de algún modo dentro de las indicaciones que se daban, era el cierre de los centros de atención en actividades que no sean tan importantes para el momento de contención del virus, ¿no? Entonces parte de ello era la evaluación o los chequeos preventivos que se hacían en los diversos hospitales o centros privados, que se tuvieron que suspender debido a que era exponerse mucho el salir estando sano a hacerse un examen donde la mayoría probablemente no tenga nada en sus resultados y tener la posibilidad de contaminarse con el virus. Eso fue una de las medidas iniciales que se dieron en los 3 primeros meses del año, y cuando se empezó a reactivar, si bien es cierto, una de las primeras medidas de reactivación fueron el empezar a abrir los centros, porque evidentemente el cáncer también es una enfermedad importante y también esta es una enfermedad que no espera, y entonces se empezó a reactivar los diversos centros, pero aquellos pacientes que dejaron de atenderse o dejaron de hacerse diagnóstico o estaban en pleno tratamiento y culminaron el tratamiento, tenían la dificultad de programar sus siguientes tratamientos, llámese radioterapia, llámese cirugía, porque se dio una serie de priorizaciones de qué paciente debería entrar a cada uno o en qué momento deberían entrar al tratamiento para efectos de no exponer al paciente frente al coronavirus. Acordémonos que, por ejemplo, desde el punto de vista quirúrgico, un paciente que era sometido a una cirugía y se contaminaba con coronavirus, potencialmente tenía 20% de mortalidad, versus el 0.5 que tiene el coronavirus si es que el paciente está en condiciones normales. A ver, repitamos esto que es muy importante. Es cierto, estudios demostraron que pacientes que o se infectaban días antes de una cirugía o se infectaban en el postoperatorio tenían mayor mortalidad que los pacientes que no se infectaban. A eso se refiere, ¿cierto? Exacto, exacto. Uh-huh. Por eso es que muchas de las cirugías se determinaron o se priorizaron a hacer las necesarias y las electivas que correspondían para efectos de evitar infecciones o agravar la condición del paciente, ¿no? Claro que sí. Ahora, en términos de tiempo, la epidemia empezó en Perú el 6 de marzo, que se encontró el primer caso, y ya para la siguiente semana, para el 15, ya estábamos en el estado de emergencia. Entonces, marzo, abril y mayo, dijo 3 meses en que se cerró completamente, hasta mayo más o menos. ¿Cuándo se volvió a reabrir? ¿En junio, julio, agosto? ¿Cuándo? Más o menos en junio empezó la reactivación de centros médicos y consultorios, pero esta reactivación no fue de un día para el otro, sino que tenían que cumplir algunos requisitos que estaba pidiendo el ministerio. Había que mandar una solicitud, tenía que haber una calificación de los protocolos de atención y recién aperturar la consulta con un aforo al 50%, entonces eso de algún modo redujo la cantidad de pacientes que normalmente veíamos, ya sea en la parte pública o privada, ¿no? Porque estábamos trabajando al 50% de aforo. Wow. Entonces, digamos que eso fue empezando por allí en junio, julio. Ya estamos en octubre en este momento, doctor. Vamos a tomar nuevamente una pausa. Ese es nuestro formato. Cuando regresemos, quiero que nos cuente en este momento cómo está la atención y cuáles son los protocolos que ustedes están siguiendo para la seguridad de las pacientes en el INEN. Vamos a regresar inmediatamente después de los titulares de la media hora. No se vayan.
PP Noticias, La Voz del Perú, soy el doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias por permitirme que los acompañe en estas tardes de pandemia. Si usted recién prende la radio, hemos estado conversando con el doctor José Galarreta Segarra. Él es médico cirujano oncólogo del Departamento de Cirugía en Mamas y Tejidos Blandos, perdón, del INEN. Y hemos estado hablando sobre el impacto que ha tenido esta pandemia sobre la atención de mujeres con cáncer de mama. Y ha sido muy grande, nos ha dicho, no solamente en términos de detección, en términos de tratamiento, sino que también ha influido muchísimo, obviamente, en el aspecto emocional de las señoras que no se han podido hacer sus chequeos, que no han podido acudir para hacerse sus tratamientos. Aquí en Estados Unidos se hizo un estudio y se ha calculado que entre mujeres con cáncer de mama y hombres y mujeres con cáncer de colon, 10.000 personas van a morir en exceso este año por no haber recibido la atención adecuada. Fíjese qué impacto. Y el doctor nos ha dicho también que esto ha pasado por 3 etapas más o menos definidas. La primera en que todo estuvo cerrado. Marzo, abril, mayo. Ya junio, julio, agosto se empezó a abrir y ahora estamos en octubre y había quedado pendiente, doctor Galarreta, que nos cuente cuál es en este momento la atención en el INEN. ¿Está normal? ¿No está normal? ¿Qué pueden hacer nuestros oyentes que quieran hacerse sus chequeos y que quieran acudir para sus tratamientos? Bueno, actualmente nosotros estamos con la atención de acuerdo a lo que dice la normativa del Ministerio de Salud con respecto al aforo y al número de pacientes que pueden ser atendidos. Tratamos de ampliar nuestros horarios de atención con turnos de mañana y tarde. Evitamos que los pacientes acudan a sacar su cita, tratamos de que todas las citas sean telefónicas y tenemos un estricto protocolo de admisión a los pacientes con cáncer de mama para que puedan tener su tratamiento, ya sea quirúrgico, de quimioterapia o radioterapia. En la parte quirúrgica, nosotros garantizamos que el paciente cuando sube al piso a tener una hospitalización preoperatoria muy corta, se realice su examen molecular para coronavirus que se hace en el mismo laboratorio del INEN con un tiempo de procesamiento de 40 minutos y tenemos y garantizamos que las zonas donde los pacientes llegan a hospitalizarse estén en la medida de lo posible libres de COVID, o sea, áreas no COVID. Los tratamientos igual quirúrgicos con todas las medidas de seguridad respectivas. En el momento que hemos tenido que operar pacientes positivos para COVID, hemos tenido que entrar con la indumentaria respectiva y reglamentaria. Al parecer, hasta al momento actual, ha habido una disminución del número de casos. Eso nos ha, de algún modo, dado una oportunidad para ampliar el tratamiento a los pacientes. Sin embargo, estamos a la expectativa ante la posibilidad de una posible segunda ola que vuelva a complicar el tema de la atención a los pacientes. Correctamente. Entonces, digamos, en relación a la época prepandemia, ¿ustedes estarán viendo pacientes en un 30, 40, 50%? ¿Cuánto por ciento más o menos? Sí, a ojo de buen cubero. Yo creo que es más del 50%. Más del 50%. Yo creo que debe ser entre el 50 y 60% de los pacientes. Hemos tratado de optimizar el tratamiento, hemos tratado de hacer que, por ejemplo, los pacientes en seguimiento vayan a telemedicina y los pacientes nuevos o los pacientes que están para trabajo diagnóstico sean los que se priorizan tanto en la atención personalizada como en la de imágenes. Y aquellos pacientes que están para medicamentos o pacientes para seguimiento están siendo evaluados por telemedicina. Muy bien. Entonces, los pacientes que se van a operar, cuando van a ser hospitalizados, se hacen una prueba molecular, nos dice usted. Así es. Muy bien. Esta es una pregunta general, ¿no? No lo tome mal. ¿Por qué no le hacen prueba serológica? En algún momento nosotros hemos tenido la prueba serológica. Hemos implementado el laboratorio molecular para efectos de dar
diagnóstico preciso de infección reciente, que es lo que nos importa en este momento. Y los estudios de prevalencia las hacemos con moleculares. Correctamente. Eso es lo que quería escuchar. ¿Por qué le decimos esto? Porque el Ministerio de Salud hasta ahora, doctor, no ha puesto al día su norma para diagnóstico de pacientes con COVID-19. Imagínese. Han pasado 4 meses y la norma del MINSA dice que el diagnóstico debe hacerse con pruebas serológicas. Eso está en la edad de piedra. Ustedes ya en el INEM, me alegra muchísimo escuchar que ya se adelantaron y están haciendo como deben hacer una prueba molecular para saber si el paciente tiene el virus o no. Que eso es lo que se debe hacer. La verdad que eso está muy bien. Entonces ya entra limpio de virus el paciente, lo operan y ustedes tienen garantía de que esa persona no se va a complicar, obviamente. Doctor, entonces para finalizar, las pacientes ya pueden empezar a sacar sus citas, ya están sacando sus citas. ¿Cómo hacen para hacer eso? Le recomendamos a todos los pacientes que si desean una cita presencial, la hagan por la vía telefónica. Ahí tenemos teleorientadores que van a requerir una teleconsulta para evitar exponer al paciente. Se le va a otorgar la cita para teleconsulta respectivamente y de esa manera evitar que haya aglomeraciones de pacientes que a veces vienen por una cita de control o de seguimiento de medicamentos. De algún modo se están estableciendo ya estrategias para una atención específica, entrega de medicamentos a domicilio o a centros de salud cercanos a los domicilios, y esto se está implementando progresivamente porque tenemos una diversidad de pacientes en que a veces nos es difícil tomar contacto con ellos, o las direcciones a veces no son tan exactas en que las direcciones que figuran en los DNIs. Sin embargo, estamos haciendo un trabajo meticuloso para efectos de llevar incluso los medicamentos no solamente aquí en Lima, sino a provincia. Exactamente. Bueno, doctor, muchísimas gracias de verdad por habernos ayudado a entender este problema y haber descrito el problema terrible que ha tenido el cáncer de mama por esta pandemia, y me alegra muchísimo que ya ustedes se están recuperando, están en el 50-60% de pacientes haciendo pruebas moleculares antes de la cirugía. Ojalá que pronto se normalice todo. Muchísimas gracias, doctor José Galarreta. Muchas gracias a usted, doctor Huerta. Quedo a su disposición. Muy agradecido, doctor. Gracias por dedicarle su tiempo a los oyentes de RPP Noticias. El doctor José Galarreta Segarra, médico cirujano oncólogo del INEM, nos estuvo contando, señora, que después de haber cerrado completamente, haber abierto más o menos, ahora están ya a un 50-60% de atención. Y lo más importante, se están haciendo pruebas moleculares a los pacientes antes de la cirugía. ¿Y cuándo será el día que el MINSA ponga al día su resolución de diagnóstico de pacientes con COVID en el Perú? ¿Cuándo será? Pronto, suponemos. Regresamos.